Muy buenos días, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien en esta mañana. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva del Sermón del Monte. Y como leíamos hace un rato, hoy nos corresponde, hermanos, estudiar de los versículos del 17 al 20. Así que vamos a estar concentrados allí en este texto para poder verlo adecuadamente. El título, hermanos, que yo he escogido para este pasaje, para esta porción, es el que aparece allí en la pantalla: Jesucristo, el cristiano y la ley de Dios. Jesucristo, el cristiano y la ley de Dios. Y quisiera, hermanos, empezar diciendo algo, y es que una de las maneras para probar que alguien es un falso maestro es la relación que ese falso maestro tiene con el Antiguo Testamento y con la ley de Dios. En la historia de la iglesia, casi todos los que fueron condenados como falsos maestros o como herejes tenían un entendimiento defectuoso acerca del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ya hemos mencionado en otras ocasiones a Marción, un maestro del siglo II que rechazó por completo el Antiguo Testamento, y la iglesia concluyó que este hombre era un hereje o un falso maestro. También tenemos en la actualidad otros grupos que no solamente rechazan o disminuyen la importancia del Antiguo Testamento, sino que, caso contrario, lo enfatizan, como por ejemplo los adventistas del séptimo día, que sobreenfatizan el Antiguo Testamento en algunas de sus leyes para el tiempo del nuevo pacto. Así que, hermanos, si usted quiere conocer o saber si alguien es un falso maestro, revise la interpretación que esa persona haga del Antiguo Testamento. Yo creo, hermanos, que esta cuestión acerca de cuál es nuestra postura del Antiguo Testamento es la misma que los judíos contemporáneos del tiempo de Jesús tenían cuando apareció el Señor Jesucristo. Ellos, al ver a este nuevo profeta, a este nuevo maestro llamado Jesús, se tuvieron que haber preguntado cuál será la relación que tiene este nuevo maestro con el Antiguo Testamento y con la ley de Dios. Y la pregunta a esta cuestión era determinante para creer que él realmente era un maestro enviado de Dios o un falso maestro. En este pasaje, hermanos, se nos va a enseñar cuál es la relación que tiene el Señor Jesucristo con el Antiguo Testamento, con la ley de Dios, pero también cuál es la relación que nosotros los cristianos debemos tener con el Antiguo Testamento. Y además, en este pasaje se nos va a enseñar cuál era la relación que los fariseos y los escribas del primer siglo tenían con el Antiguo Testamento. Así que vamos, hermanos, a estudiar este pasaje entendiendo esta cuestión acerca de la relación que tenemos hoy en día con la ley de Dios. Pero antes, hermanos, de sumergirnos en el texto como tal, quisiera poner un poco en claro el panorama del Sermón del Monte en la parte en la que nosotros vamos. En primer lugar, hermanos, como ya hemos visto, de los versículos del 2 al 12 está la primera sección del Sermón del Monte, que nosotros titulamos como el carácter de los ciudadanos del reino. Luego, hermanos, aprendimos la segunda sección, que va de los versículos del 13 al 16. Esa segunda sección se puede titular la influencia de los ciudadanos del reino sobre este mundo. Pero a partir del versículo 17, que empezamos hoy, y hasta el final del capítulo 5, mírenlo ahí, hasta el verso 48,
es toda una gran sección del Sermón del Monte que vamos a llamarla la justicia de los ciudadanos del reino o la vida justa de los ciudadanos del reino. Es decir, que en toda esta sección Jesús va a explicar cómo es que se debe usar verdaderamente la ley de Dios y cuál es el papel que la ley de Dios juega para nosotros los cristianos. Habiendo dicho esto, hermanos, empecemos preguntándonos cuál es la relación de Jesucristo con el Antiguo Testamento. Ese será nuestro primer asunto en esta mañana, la relación de Jesucristo con la ley de Dios. Y para responder a esto, veremos los versículos del 17 al 19. Lo primero que el Señor Jesucristo dice en el verso 17 es: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es muy posible, hermanos, que muchos de los judíos que eran contemporáneos en el tiempo de Jesús estaban pensando que tal vez Jesús no era un maestro fiel y aprobado debido a que no había citado lo suficiente las palabras del Antiguo Testamento, sino que él usaba una fórmula que era de cierto os digo. En lugar de apelar a Moisés, él apelaba a su propia autoridad. Y esto pudo inquietar a los judíos del primer siglo para que ellos dudaran acerca de la autoridad que tenía el Señor Jesucristo. Ellos podían preguntarse muy bien: ¿Jesús vino a cumplir el Antiguo Testamento o vino a colocar un nuevo fundamento, unas nuevas escrituras en la era mesiánica? ¿Jesús cumplía alguna profecía del Antiguo Testamento? ¿Aceptaba la autoridad de Moisés? Y estas preguntas eran preguntas que, en un sentido, los fariseos y los escribas sí podían responder. Hermanos, los fariseos y los escribas usaban la ley de Moisés para cualquier cosa que ellos querían enseñar o afirmar para el pueblo. Así que la diferencia entre Jesús y los fariseos se estaba haciendo muy radical, porque al parecer Jesús no tenía una relación tan cercana con el Antiguo Testamento, al menos hasta el inicio de su ministerio, aquí donde vamos en el capítulo 4 de Mateo. Pero Jesús, hermanos, tiene que aclarar que esos pensamientos acerca de que él tiene una defectuosa relación con el Antiguo Testamento no son ciertos, porque él nos dice: no ha venido para abrogar, sino para cumplir. Una observación adicional del verso 17, hermanos, es que Jesús dice la ley o los profetas. Como hemos visto en los tiempos de escuela dominical, la ley es una referencia a la Torá, que es a su vez una referencia a los 5 primeros libros de la Biblia. Pero estos libros tienen algo en particular, y es que se refieren a todos los mandamientos y a todas las prohibiciones que Dios dejó para su pueblo Israel. Pero luego tenemos los profetas, que es otra gran sección del Antiguo Testamento, donde se habla en particular de todas las predicciones que se hacían acerca del Mesías. Sin embargo, hermanos, debemos entender esta frase ley o profetas como una referencia a todo el Antiguo Testamento. Así que Jesús está hablando aquí de cuál es su relación con todo el Antiguo Testamento. Así que esa observación tengámosla allí presente. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo aclara acerca de su relación con la ley de Dios? Jesucristo lo resume en una expresión que es la expresión: yo he venido para
cumplir. Yo he venido para cumplir, no he venido para abrogar. La palabra abrogar, primero, del versículo 17, que aparece 2 veces allí, es la palabra que significa demoler o destruir algo, disolverlo, derribarlo. Es una palabra que, por ejemplo, se utiliza en Mateo 24:2 para hacer alusión a cuando los ladrillos del templo de Jerusalén fueran derribados. Así que Jesús con esto nos está diciendo que Él no ha venido para disolver, para derrumbar o para reemplazar el Antiguo Testamento. Esa no es la misión de Jesucristo. Él no ha venido para hacer inactivas las leyes del Antiguo Testamento. Él no ha venido para restar importancia a esas leyes ni a ese Antiguo Testamento, sino que, hermanos, Él ha venido a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento decía sobre Él. Y entonces veamos la otra palabra. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta palabra cumplir es una palabra muy importante en este pasaje y al mismo tiempo, queridos hermanos, es una palabra que tiene un significado que engloba varias verdades. Debo reconocer, hermanos, que este pasaje tiene muchos obstáculos, es un pasaje muy difícil con el que he luchado esta semana para poder entender y espero, hermanos, que me pueda hacer entender con lo que he podido comprender de esta palabra cumplir. Esta palabra cumplir se traduce como cumplir, ¿cierto? Pero también se puede traducir como llenar, completar, perfeccionar o llevar algo a su plenitud. Eso significa la palabra cumplir. Así que debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Jesucristo vino a llenar, cumplir, completar, perfeccionar o llevar a la plenitud? Y la respuesta es todo el Antiguo Testamento. Jesucristo vino a cumplir y a llevar a la plenitud del cumplimiento todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías, y esto lo hace al menos en 2 sentidos. Número 1, lo hace en el sentido de que Él obedece a la perfección la ley y cumple las predicciones proféticas. Ese es el primer sentido. Obedece a la perfección todos los mandamientos de la ley de Dios, pero también Él cumple las predicciones que se habían hecho por los profetas en el Antiguo Testamento. Así que vemos en la Biblia cómo Jesucristo cumple la ley moral. Cumple la ley moral. Vemos cómo Jesucristo cumple la ley ceremonial. Todos esos rituales tipológicos y simbólicos se cumplen en la obra de Jesucristo, pero Cristo también cumple la ley judicial al personificarse Él mismo como ese israelita perfecto que esa ley judicial exigía. Se ha dicho que el Señor Jesucristo, además, en su obra, en lo que enseñó, en su humillación y en su exaltación, cumple más de 300 profecías que en el Antiguo Testamento habían sido predichas. Así que ese es el primer sentido en el que Cristo viene a cumplir el Antiguo Testamento, obedecer la ley y ser el cumplimiento de las profecías. Pero el segundo sentido, que es el que vamos a ver luego en el resto de todo el capítulo 5 de Mateo, se refiere, hermanos, a cumplir la ley en el sentido de darnos el verdadero significado de la ley. Cumplir en el sentido de darnos el verdadero significado de la ley de Dios. Los fariseos y los escribas por muchos años habían enseñado la ley. Supuestamente ellos eran los expertos en la ley, ellos eran letrados en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento. Pero
era necesario que cuando Cristo viniese al mundo, Él limpiara estas equivocadas interpretaciones que los fariseos y los escribas habían hecho de la ley de Dios. Y entonces cumplir en este pasaje significa que Cristo vino a traer o a rellenar el verdadero significado de la ley, porque los escribas y los fariseos la habían malinterpretado. Ahora, no es que Jesucristo iba a traer una nueva interpretación, no es eso, no es una nueva interpretación de la ley, no. Lo que vino a hacer Jesucristo fue a traer la verdadera interpretación de la ley que siempre tuvo, pero que los fariseos y los escribas habían oscurecido por sus malas interpretaciones. Así que, hermanos, con estas palabras no he venido para abrogar, sino para cumplir. Los contemporáneos del Señor Jesucristo, los judíos, podían estar tranquilos y decir: este hombre no es un falso maestro, este hombre viene a cumplir las Escrituras, no viene a oponerse a nuestra ley, sino viene a favorecer nuestra ley, no viene a destruir la ley ni el Antiguo Testamento, sino viene a dar cumplimiento y explicación de la ley de Dios. Así que Cristo con esto nos está enseñando también, hermanos, que la marca de un verdadero maestro o la marca de un falso maestro es que rechaza el Antiguo Testamento, y de un verdadero maestro es que abraza e interpreta correctamente el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, si ustedes conocen personas que diluyen el Antiguo Testamento, que lo rechazan, que ni siquiera les gusta leerlo, ahí hay brotes de falsos maestros y hay que tener cuidado, y Cristo entonces lo muestra. El apóstol Pablo capturó esta verdad acerca de Cristo y su relación con la ley en Romanos 15:8. Acompáñenme allí y leamos este versículo. Romanos capítulo 15, versículo 8. Dice el apóstol Pablo en este pasaje: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Eso es un eco de Mateo 5. Él vino para cumplir, para validar y para dar el verdadero significado al Antiguo Testamento. Es decir, hermanos, que cualquiera de nosotros, no puede comprender el Antiguo Testamento aparte de Cristo. Todo el Antiguo Testamento se debe entender a la luz de la persona y de la obra de Cristo. Cualquier interpretación que nosotros hagamos del Antiguo Testamento debe apuntar, sin forzar el texto, debe apuntar a la persona y a la obra de Jesucristo, porque Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Él es la llave que abre el entendimiento del Antiguo Testamento. Pero volviendo a Mateo capítulo 5, versículo 18, encontramos una frase que nos asombra ahora a todos. Él dice en el versículo 18 de Mateo 5: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo nos va a decir aquí de su propia autoridad cuál es la convicción que Él tiene sobre el Antiguo Testamento. O sea, ¿qué creía Jesús sobre el Antiguo Testamento y qué es lo que nosotros debemos creer sobre el Antiguo Testamento? En primer lugar, cuando Jesucristo dice que ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo se haya cumplido, eso en primer lugar, hermanos, es una afirmación de la inspiración verbal y plenaria del Antiguo Testamento, por implicación también del Nuevo, pero principalmente del Antiguo Testamento.
como seguramente lo estábamos viendo o lo estaban viendo ustedes esta mañana en la escuela, Jesús aquí quiere afirmar que las letras más pequeñas del Antiguo Testamento son palabra inspirada por Dios. Absolutamente todos los detalles del Antiguo Testamento son inspirados por Dios, de Génesis hasta Malaquías. Esta expresión, hermanos, J y tilde, significa lo siguiente. La palabra J, que el Señor Jesús menciona ahí, es una referencia a la letra hebrea Yod, que es como una tilde invertida, y es una de las letras más pequeñas del alefato o el alfabeto hebreo, la más pequeñita. Pero también la tilde es una palabra que en hebreo es la palabra cuerno, que hace referencia a una pequeña marca que se hacía en las letras hebreas, ¿sí? Como un pequeño corchete, una curvita, que ayudaba a distinguir algunas letras de otras. Así que lo que Cristo está diciendo es que las marcas más pequeñas, de las letras más pequeñas, porque ese corchete estaba en la letra Yod. La letra Yod es como una tilde invertida o una coma invertida en la parte de arriba de las letras, y esa marca, esa curva, ese cuerno también se ponía en la Yod. O sea que Cristo está diciendo aquí, la marca más pequeña de la letra más pequeña es inspirada por el Señor, y nada entonces del Antiguo Testamento es de desecharse. Hermanos, esto es importante porque hoy en día hay muchas formas de entender el tema de la inspiración de la palabra. Por ejemplo, algunos dicen que la Biblia solamente es inspirada cuando usted la lee y eso le llega al corazón, ¿sí? Eso lo conmueve, lo hace llorar, lo confronta. Bueno, cuando ocurre ese fenómeno es porque eso es inspirado. Pero cuando usted, por ejemplo, lee otra parte de la Biblia que no le produce al parecer nada, que usted queda como que, bueno, no pasó nada con este devocional que yo hice hoy, dicen ellos, es porque esto no es inspirado. Eso se parece mucho, no es lo mismo, pero se parece mucho a este concepto de la palabra rema, que en círculos carismáticos se ve mucho. Aquello que me impacta, aquello que me conmueve, eso es la palabra rema, eso es lo inspirado por Dios. Pero lo que no, pues simplemente es palabra de hombres. Eso es un gran error. Otra forma en que hoy las personas entienden la inspiración de la Biblia es que Dios no inspiró las palabras ni las letras. Dios inspiró los conceptos doctrinales, Dios inspiró la teología de la Biblia, pero no inspiró palabras ni letras, pero eso es contrario a lo que se dice en este pasaje. Dios no inspiró solamente conceptos o doctrinas, sino que Él inspiró letras, Él inspiró palabras en particular, y un ejemplo de esto lo vemos en Gálatas, capítulo 3, verso 16. Vamos un momento allí. No nos detengamos mucho en ese texto, solo es para ver un ejemplo de la inspiración plenaria y verbal de palabras y letras. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A ver, antes de seguir leyendo el versículo, hermanos, ¿quién es la simiente de Abraham? ¿Israel? Pues es el error que quiere corregir Pablo, porque los judíos pensaban que las promesas habían sido hechas a Abraham y a todos los israelitas, pero Pablo va a decir aquí que las promesas no son para Israel, que las promesas eran para Cristo, y basa su argumento en una sola letra. Vamos a verlo nuevamente, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos,
sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿A quién se le hicieron las promesas que se le hicieron a Abraham? A Cristo también. Esas promesas de la gran descendencia, de una tierra prometida, de salvación para todos los pueblos, son promesas para Cristo y para Abraham, no para las descendencias de Abraham. Y eso es lo que Pablo quiere hablar en ese pasaje. ¿Qué es lo que determina esa interpretación? La S en la palabra simientes. O es simiente o es simientes. Pablo dice es simiente en singular. Entonces, una letra para Pablo hizo la diferencia en una importante interpretación del Antiguo Testamento. Una segunda convicción que el Señor Jesucristo tiene sobre la ley aparece en la frase que dice: hasta que pasen el cielo y la tierra. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Es decir, Jesucristo en este pasaje reconoce que la palabra será permanente. Esa es la doctrina, podemos decir así, de la permanencia de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, hermanos, va a permanecer la palabra de Dios viva entre nosotros? Hasta que el cielo y la tierra pasen, o sea, hasta el fin del mundo, la palabra va a permanecer viva. La palabra nadie la va a poder destruir, es lo que dice el Señor Jesucristo, pero implícitamente hay otra doctrina sobre la Escritura en estas palabras, y es la doctrina de la preservación de las Escrituras. Si la palabra va a permanecer hasta el último día, significa que Dios va a preservar su palabra hasta el último día. Así que Cristo no solamente cree en la inspiración de la palabra, sino que también cree en la permanencia y en la preservación de las Escrituras. El profeta Isaías dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la convicción del Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, cuando Cristo dice hasta que todo se haya cumplido, es una frase que revela otra convicción que Cristo tiene sobre la Escritura, y es su infalibilidad. Su infalibilidad. Las Escrituras son infalibles. ¿Qué significa este concepto de infalibilidad de las Escrituras? Que no fallan en ninguna de sus afirmaciones. Que todo lo que la Biblia dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se va a cumplir. Es verdadero. Dios no ha fallado y no ha mentido en absolutamente nada de lo que ha dicho. Y por eso Cristo dice: todo se ha cumplido. Juan 10:35 recoge unas palabras del Señor donde Él dice: la Escritura no puede ser quebrantada. Así que, hermanos, miren, Cristo cree en la inspiración verbal y plenaria. Cristo cree en la permanencia y preservación de las Escrituras. Y Cristo cree en la infalibilidad de las Escrituras. Hermanos, creo que esto debió haber asombrado a los judíos contemporáneos del Señor. Creo que eso superó las expectativas de esos judíos que escuchaban a Jesús. Creo que ellos se sorprendieron de que este nuevo maestro llamado Jesús amara tanto la ley, la respetara tanto, la pusiera como un libro totalmente inspirado, infalible y permanente. Él proclamó ser el Mesías a través de estas afirmaciones que hacía sobre las Escrituras del Antiguo Testamento. Creo, hermanos, que nosotros también debemos asombrarnos. Es que es impresionante pensar que, por ejemplo, imaginen el primer siglo, una reunión de sinagoga con todos los que estamos aquí y allá, pero en la sinagoga, y que de repente entre nosotros se levante uno normal, común y corriente, una persona normal y común y corriente, y de repente esa persona diga: todas las Escrituras se cumplen en mí, yo soy el Mesías, crean en mí. ¿Ustedes se imaginan el impacto que eso tuvo que haber tenido
para personas que por muchos siglos habían esperado el Mesías? Pues hermanos, eso ocurrió y eso lo dijo Jesucristo, y por eso es que nosotros debemos confiar que Él es el Mesías y que no hay otro, y entregarnos por completo a Él. Pero hermanos, muchas personas, yo he escuchado, leen este pasaje al revés, y yo no sé cómo llegan a esa conclusión de que Jesucristo abolió las leyes del Antiguo Testamento. Yo no sé cómo llegan a esa conclusión que no está ahí ni siquiera implícita, porque Cristo dice, no he venido para abrogar la ley, y estas personas leen, he venido para abrogar la ley. Estas personas dicen, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley porque Cristo abrogó la ley. Yo no sé cómo llegan desde este pasaje a esa conclusión, pero lo cierto es que la ley, hermanos de Dios, el Antiguo Testamento no ha sido abolido, sigue vigente para su iglesia en unos sentidos que ahorita vamos a entender. De manera que la respuesta a la pregunta de cuál es la relación de Jesucristo con la ley, podemos responder, Jesucristo tuvo una relación de cumplimiento con la ley de Dios. Jesucristo tuvo una relación de cumplimiento con la ley de Dios. Pero ahora eso nos lleva a una segunda consideración, y es cuál es entonces o cuál debería ser la relación que tienen los cristianos o los discípulos de Jesús con la ley. Si Jesucristo tiene esa relación tan prominente con la ley de Dios, ¿cuál debería ser entonces la relación que nosotros tenemos con la ley de Dios? Vamos a verlo, versículo 19 de Mateo capítulo 5. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces Jesucristo empieza diciéndonos, de manera que, o sea, en consecuencia o en deducción al amor que yo tengo por la ley, ustedes, los discípulos, también deberían tener un gran amor y estima por la ley. Ustedes deberían poder decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Si Cristo ama la ley, los discípulos de Cristo, por deducción, deberían también amar la ley de Dios. Ahora, yo entiendo aquí en el versículo 19 que Cristo se va a mover ahora al terreno solamente de los mandamientos, porque es de lo que habla en el verso 19. Ya deja de hablar de los profetas y ahora habla de los mandamientos, que es la parte aplicable principalmente a los cristianos y a los discípulos en el nuevo pacto. Pero, hermanos, déjenme hacer un paréntesis para puntualizar qué parte de los mandamientos están siendo hoy en día obligantes para nosotros y cuáles mandamientos definitivamente no. Hay que hacer una pequeña puntualización en cuanto a eso. Nosotros entendemos, hermanos, que la ley de Dios es tripartita. Esa palabra significa tres partes. La ley de Dios tiene tres partes, que son las tres siguientes partes: la ley ceremonial, la ley moral y la ley civil. En cuanto a la ley ceremonial, nosotros confesamos que Cristo, al darle cumplimiento a todas las leyes ceremoniales y al no dejar ninguna sin cumplir, ya nosotros no estamos obligados a cumplir esas leyes. Por ejemplo, ya no tenemos que hacer sacrificios de corderos, ya no tenemos que hacer que los varones que nazcan se circunciden, porque esas leyes ceremoniales ya cumplieron su propósito en la persona de Jesucristo. Por otro lado, tenemos las leyes civiles o judiciales, que son las leyes que ayudaban a la nación de Israel
a vivir como una sociedad justa y recta. Pero cuando la nación de Israel dejó de ser nación y cuando ahora el pueblo de Dios iba a ser un pueblo universal y no nacional, pues esas leyes ya no tienen ningún sentido, porque no se pueden aplicar a la situación actual. Y en tercer lugar, tenemos la ley moral. La ley moral, hermanos, resumida en los 10 mandamientos, es la que sigue vigente y es obligante para los cristianos. Pero, miren, escuchen hermanos, pero no para salvación, ¿sí? La ley moral sigue siendo obligante para los que ya son cristianos, pero no para su salvación, sino para ser una norma de vida, para ser un estándar de santidad, para ser una guía de cómo deberíamos vivir la iglesia, pero no como lo que cause nuestra salvación, sino como lo que muestra que hemos sido salvados ya. Así que habiendo hecho esa aclaración, hermanos, acerca del papel de la ley, y sí, el cuarto mandamiento está vigente en ese sentido, sí está vigente, y ahora es el domingo que se debe celebrar, sí, eso es cierto. Pero ahora, hermanos, volvamos al versículo 19. Jesucristo en el verso 19 presenta dos tipos de discípulos. Unos discípulos que menosprecian los mandamientos de Dios y otros discípulos que aprecian y estiman los mandamientos de Dios. Y en esta mañana, hermanos, ustedes tienen o son alguno de estos dos cristianos. Ustedes son esos cristianos que o menosprecian la ley o son esos cristianos que estiman y aprecian la ley. Vamos a verlo. Jesús habla de quebrantar y de reclutar a otros para que también quebranten los mandamientos muy pequeños, y dependiendo de eso es que va a ser nuestra posición en el reino de los cielos. Es decir, dependiendo de si estimamos la ley o si menospreciamos la ley, vamos a ser grandes o pequeños en el reino de los cielos. De manera que la ley es importante para los cristianos, porque de nuestra relación con la ley de Dios, hermanos, depende nuestra posición en el reino de los cielos. Jesús es un maestro muy sabio y él menciona aquí una frase que debemos resolverla, y es mandamientos muy pequeños. Mandamientos muy pequeños. ¿A qué se refiere el Señor con esto de mandamientos muy pequeños? Hermanos, en el tiempo del Señor Jesucristo, los rabinos, los que enseñaron la ley por muchos años, hacían una distinción entre mandamientos grandes y entre mandamientos pequeños, entre mandamientos pesados y entre mandamientos livianos, entre mandamientos mayores y entre mandamientos menores. Y parece que Jesús está usando adrede esa forma en que los rabinos hablaban. ¿Cuáles son esos mandamientos pequeños y cuáles son esos mandamientos grandes? Por ejemplo, los judíos o los rabinos decían lo siguiente. En un pasaje de la ley, en Deuteronomio 28, 22, 8, dice lo siguiente, voy a leérselos, hermanos. Cuando edifiques una casa nueva, esa era una ley, voy a leer otra versión, una versión internacional, construye una baranda alrededor de la azotea, no sea que alguien se caiga de allí y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte. Entonces, ese mandamiento dice que cuando se construyera la terraza, que había que ponerle una baranda para que alguien no fuera a caer accidentalmente, porque si alguien caía, era la culpa del que construyó o la culpa era de esa familia que no quiso construir esa baranda. Es una ley que habla sobre ser prevenidos,
ser prevenidos para no causar accidentes. Pero los rabinos decían que este mandamiento era pequeño en comparación con Éxodo 20:13, que dice, no matarás, no matarás. ¿Ven la diferencia? Una cosa es prevenir la muerte de alguien colocando una baranda, que parece algo pequeño, pero otra cosa es no matarás, no cometerás asesinato con odio hacia otra persona. Así que los rabinos hacían estas distinciones de la ley entre mandamientos grandes y pequeños, y Cristo está de acuerdo con esa distinción. Cristo aprueba esa distinción, porque hay mandamientos entonces grandes y mandamientos pequeños, y Cristo dice, y los mandamientos pequeños también deben ser obedecidos, y el que no los obedezca, de eso depende su papel en el reino de los cielos. Es decir, hermanos, que entre nosotros los cristianos, cuando hay un hermano o una hermana que con verdadero temor de Dios quiere obedecer al Señor, aún en asuntos pequeños de la ley, en sus implicaciones, ese hermano no es un legalista. Ese hermano, según la enseñanza de Jesús, va a ser un grande en el reino de los cielos. Pero por el contrario, esos hermanos que solo se preocupan por los asuntos más grandes de la ley y no por los pequeños, serán llamados pequeños en el reino de Dios. Estaba pensando, hermanos, en algunos ejemplos. Usted puede creer que el culto de adoración pública es un mandamiento grande que hay que obedecer, y así es grande. Pero que tal vez la escuela dominical es algo pequeño. Y eso es algo evidente, porque muchos de ustedes no están viniendo a la escuela. O sea que muchos de ustedes serán llamados pequeños en el reino de los cielos si se determinara por ese mandamiento. Por poner un ejemplo. O puede pensar usted que la oración congregacional es grande, pero que la oración de los miércoles es insignificante. Usted la puede pasar por alto y no pasa nada. O usted puede pensar que su tiempo de adoración privada, su devocional, es importante, muy importante, pero que el tiempo de adoración familiar no lo es tanto. Entonces usted puede pasarlo por alto. Ahí usted va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Usted puede pensar que decir una mala palabra explícita es un pecado muy grave. Pero hablar en doble sentido y contar chistes inapropiados, no es tan grave y se puede hacer. O usted puede pensar en general que las cosas grandes son las más importantes y que las pequeñas no tanto, y por eso no hay necesidad de obedecerlas. Pero hermanos, de eso depende mucho que usted sea llamado grande o pequeño en el reino del Señor. Cristo nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y luego le dice, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que hermanos, meditemos si tal vez la letra pequeña de la palabra de Dios no la estamos tomando en cuenta, pero sí estamos tomando en cuenta las grandes cosas de la palabra de Dios. Pues este pasaje nos dice que seremos llamados pequeños en el reino de Dios. Así que, en resumen de este segundo punto, podemos decir y afirmar que los cristianos deben tener una relación de estima y obediencia meticulosa a los mandamientos de la palabra de Dios. Repito eso, la relación que los cristianos deberían tener con la ley de Dios es de estima y obediencia meticulosa a la palabra o a la ley
de Dios. Y esto nos lleva entonces, hermanos, a un tercer asunto, y es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación que tenían los fariseos y los escribas con la ley? Versículo 20, vamos allí de Mateo capítulo 5. Porque os digo, noten la palabra porque, que es la que nos da la continuación del discurso, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora Jesucristo va a colocar a los escribas y fariseos, hermanos, como un mal ejemplo de obedecer mandamientos pequeños. ¿Sí? Repito eso, los fariseos y escribas ahora van a ser puestos como un mal ejemplo de obedecer mandamientos pequeños. La justicia o la obediencia de los fariseos y de los escribas no es el tipo de obediencia que Jesús está pidiendo. Los discípulos pudieron haber pensado, o sea que los fariseos y escribas que obedecen asuntos tan pequeñitos de la ley de Dios, ellos van a ser llamados grandes en el reino de Dios. Y Jesús les dice, no, ellos obedecen cosas pequeñas, pero de una manera equivocada. Así que no es como ellos que ustedes deberían obedecer los mandamientos del Señor. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿cuál es la relación de los escribas y fariseos con la ley? ¿Por qué ellos no obedecían adecuadamente la ley de Dios? Déjeme resumirlo en cuatro aspectos de la obediencia de los fariseos y los escribas a la ley de Dios. Número 1, los fariseos y escribas tenían una obediencia externa a la ley. Los fariseos y escribas tenían una obediencia solamente externa a la ley. Jesús mismo más adelante les dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La obediencia de los escribas y los fariseos era solamente una preocupación por lo externo, por la apariencia, por lo de afuera, por cómo lucían ante los demás, pero no era una obediencia interna de corazón. Número 2, los escribas y fariseos tenían una obediencia exhibicionista. Ellos obedecían para recibir aplausos de los hombres, para que los hombres los miraran y dijeran, wow, qué hombres tan piadosos, miren cómo viven, miren cómo se visten, miren cómo oran en público. Tercero, los escribas y fariseos tenían una obediencia incongruente. Ellos, dice la Biblia, decían, pero no hacían. Ellos enseñaban, pero no cumplían. Y en cuarto lugar, los escribas y fariseos tenían una obediencia tradicional a la ley. ¿Qué quiero decir con eso? Que ellos habían inventado mandamientos humanos. La tradición de ellos era lo que reinaba por encima de la ley de Dios. Habían añadido mandamientos y deberes humanos, y todo esto, hermanos, hacía que la ley perdiera su verdadero significado. La ley había sido domesticada por los fariseos y era solamente un asunto de cosas externas, pero nada tenía que ver con el corazón de ellos al cumplir la ley. Así que yo pudiera, hermanos, resumir lo que es la obediencia de los fariseos como una obediencia superficial, ¿de acuerdo? Una obediencia superficial. Y la obediencia que Cristo está pidiendo debe ser una obediencia
profunda y de corazón. Ahí está la diferencia, hermanos. Obediencia superficial y obediencia de corazón. Así que la pregunta que hago ahora, hermanos, es la siguiente: ¿cómo poder obedecer la ley de corazón? ¿Cómo poder obedecer la ley de corazón? Y la respuesta es que primero se necesita el nuevo nacimiento, luego se necesita la capacitación del Espíritu Santo para que entonces podamos obedecer la ley de Dios en el corazón. Nadie, hermanos, puede cumplir la ley como Cristo quiere que se cumpla si no es un nacido de nuevo, si no tiene al Espíritu Santo que le ayude a obedecer la ley. Así que solamente aquellos que han nacido de nuevo, que tienen al Espíritu Santo, son los que van a poder obedecer los mandamientos pequeños del Señor como verdaderamente tienen que obedecerse. El Señor Jesucristo no está enseñando salvación por obras aquí, no. Él está diciendo más bien que nadie cumple la ley, que solamente aquellos que tienen el nuevo nacimiento son los que pueden tener esa justicia mayor, esa obediencia de corazón a la ley de Dios. Pero, hermanos, Cristo debe explicar cuáles son estos mandamientos. Cristo debe limpiar la ley para que sus discípulos pudieran entender qué es lo que debían obedecer y qué es lo que no debían obedecer. Y entonces lo que hace el Señor, hermanos, es que a través de 6 ejemplos, que si Dios quiere serán los siguientes 6 sermones, Jesucristo va a explicar cuáles son las verdaderas maneras en que se debe obedecer la ley de Dios. Solamente quiero que lo miremos para que lo dejemos ahí y luego el próximo domingo continuamos. En el verso 21, Cristo va a hablar del no matarás. En el verso 27, Cristo va a hablar del no cometerás adulterio. Del verso 31, Cristo va a hablar del divorcio. En el verso 33, Cristo va a hablar de los juramentos. En el verso 38, Cristo va a hablar de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y en el versículo 43, Cristo va a hablar sobre el amor al prójimo. Esto lo veremos, Dios mediante, en los próximos domingos para entender qué es lo que Jesucristo enseña de la ley. En conclusión, queridos hermanos, hoy hemos aprendido que la relación de Cristo con la ley es de cumplimiento, que la relación de los discípulos con la ley es de estima y obediencia meticulosa, y que la relación de los fariseos y escribas con la ley fue una relación superficial y no de corazón. Quiero terminar, hermanos, diciendo algo importante sobre el Evangelio, y es que ninguno de nosotros podemos obedecer la ley a la perfección como Cristo quiere que la obedezcamos. Por lo tanto, Dios decidió enviar a su Hijo para que Él fuera quien obedeciera a la perfección la ley de Dios. Solo Cristo es quien cumple en realidad la ley y lo hace por nosotros, pero luego también Cristo asume la pena de la ley, la muerte en la cruz del Calvario. Y habiendo cumplido por nosotros y habiendo muerto por nosotros, el que cree en Jesucristo se le atribuye esa perfecta justicia que Cristo cumplió y se le perdona todo su pecado. Así que mi pregunta para todos nosotros en esta mañana es: ¿hemos confiado en Jesucristo, en su cumplimiento, o estamos confiando en nuestras propias obras? Confiemos en el Señor, hermanos, para que seamos aceptos por medio de Él. Vamos a orar y le damos muchas gracias a nuestro Señor. Amado Señor,
queremos en esta hora agradecer porque nos haces entender que no cumplimos tu ley, pero que Cristo la cumplió por nosotros. Damos gracias también por entender la importancia que tiene el Antiguo Testamento para nosotros. Y te pedimos, Señor, que no lo arrojemos a la basura, sino que podamos ahora entenderlo a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, con tu palabra y que prospere en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.